Vamos viendo la palabra, amados hermanos, otra vez otro salmo, como los que hemos estado mesiánicos, que hemos estado leyendo de los últimos 4 que hemos estado viendo. Empieza este salmo hablando con instrumentos. Recordemos que los salmos son alabanzas. En este caso, David, quien fue que escribió este salmo, tiene un corazón de salmista. Sabemos bien que los salmistas son personas que adoran, que componen, que hablan hacia el Señor. Y este de Nilotot, que es como que empieza la introducción del salmo, se refiere a instrumentos de viento. Pueden ser flautas, que es lo más seguro respecto a este salmo. Entonces, continuando con ello, vemos en primera instancia, amados hermanos, la primera parte de perfecto estructura para poder hablar de la forma de oración. Y dice precisamente el Salmo en los primeros versículos, perdónenme porque estoy abriendo la misma Biblia electrónica. Dicen los primeros versículos: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Podemos ver, amados hermanos, la importancia que tienen estos primeros versículos, muy enfáticamente en el versículo 3, que habla que la oración hacia Dios es una característica de todas las personas que consideran y toman muy en cuenta en su vida a Dios. Cómo se ve que el rey David, antes de empezar un día, antes de poder comenzar sus actividades, inmediatamente nos habla que en las mañanas siempre buscaba la presencia de Dios. Qué importante es, amados hermanos, la oración. Qué importante es comenzar tu día antes de poder hacer cualquier actividad, darle la prioridad que se merece a nuestro Señor, como es las primicias de todas tus actividades, como deben de ser en las mañanas. El rey David era un hombre que la misma Biblia le llamó que tenía un corazón conforme al de Dios, y en este salmo, amado hermano, se nota que tenía una aflicción, que tenía algún problema, alguna petición, por lo que dicen las demás partes de este salmo. Nos habla en las primeras partes la dedicación que hace David inicialmente al despertar su día y buscar la oración hacia el Señor. Dice la palabra de Dios: considera mi gemir y está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Y esta parte, amado hermano, donde hablamos de Rey mío y Dios mío, nos habla de la importancia que tiene Dios en la vida, en este caso de David, y que debería ser la misma importancia que tiene Dios en tu vida y en la mía. Primeramente, le reconoce como el Rey todopoderoso, como el único Dios verdadero, que a pesar que el rey David era rey y tenía cierta posición y tenía ciertas circunstancias en la vida que estaba viviendo con autoridad y con relaciones, siempre fue y le dio el mérito a Dios, diciendo y reconociendo que él era un siervo de Dios, que Dios es su rey y que Dios es su Dios y es de él. Entonces, ¿qué importancia tenemos en reconocer que nuestro Señor es lo más importante en nuestra vida, que nosotros no somos nada importantes sin importar lo que seamos, lo que hayamos alcanzado, los títulos que tengamos? Tenemos que reconocer ante todo que nosotros somos de Dios, que nosotros servimos a Dios y que nosotros somos absolutamente de Dios, quien es quien nos gobierna, y por eso se le reconoce como Rey. Esto es muy importante, amados hermanos, porque recuerdo una palabra en el Nuevo Testamento que dice que al soberbio Dios lo rechaza, ¿verdad? Y creo que el Señor es contundente cuando dice que su gracia es con el humilde y contrito de corazón, pero al soberbio, ¿verdad?, lo echará delante de su presencia. Y la soberbia tiene mucho que ver, amado, con la rebeldía y con todas aquellas personas que no quieren reconocer que no son dueños de su vida, que no son dueños
de su existencia, que no son dueños de la forma en que están viviendo, sino que se deben todo lo que tienen, todo lo que hacen y que se deben a un rey. Y ese rey es Dios. Y ese rey Dios necesita que sea la primera persona a la que consultamos todas las mañanas. Una persona que definitivamente comete grandes errores en el día, una persona que no le va bien en el día, una persona que se equivoca en el día, una persona que termina haciendo lo que no conviene en el día, definitivamente es muy cuestionable cómo comenzó su día. Recuerda que la forma en que comienzas tu día va a determinar la forma en que siempre terminas tus días. Y esto es importantísimo, amado hermano, que reconozcamos que antes de poder comenzar un día nuevo, antes de poder hacer una actividad, antes de poder planear, antes de poder ir a trabajar, estudiar o cualquier actividad que tengamos, recordemos cómo David nos enseña en este Salmo 5, que lo primero es la oración matutina, ¿sí? Matutina, la oración matutina es esencial. Una persona que empieza a llevar el hábito de la oración en las mañanas es una persona que empieza a darle la prioridad a Dios que se merece en su día a día. Y esa persona es una persona que contundentemente va a empezar a hacer cambios positivos en los resultados que empiezan a cosecharse. Porque, amado hermano, no hay, fíjate con qué confianza el rey David se acerca a Dios, con qué confianza antes de comenzar el día expone el rey David su clamor, expone la confianza y expone sobre todo la seguridad de que Dios está atento, como dice en el versículo 2, que está atento al clamor. Y déjame decirte que esa es una verdad, amado. Este es algo que es genuino, es real para todos los que han experimentado, los que hemos vivido la respuesta de un Dios real, que aunque no lo vemos, eso no quiere decir que su eficiencia con respecto a sus respuestas sea contundente. No hay una persona que clame en las mañanas al Señor, que considere su andar en el Señor todas las mañanas, a la cual el Señor no le conteste. Y eso es una verdad que debemos grabar como un estandarte, una guía en nuestro caminar. Siempre Dios va a estar atento a todas las personas que comienzan su día clamando a Dios. Dios siempre dará una respuesta. Dios siempre escuchará la voz de las personas que buscan la presencia de Dios, que reposan sus actividades y sus días en la mano de Dios, como lo expresan estos primeros 3 versículos de este Salmo 5, que es maravilloso. Y dice la palabra de Dios, finalizando el versículo 3, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Amado hermano, yo no sé si tú has visto que las respuestas de Dios tarden, pero déjame decirte algo, la misma Biblia nos dice con mucha claridad, ¿verdad?, que la insistencia, que la contundencia, que el hecho de que nosotros pidamos confiadamente, como dice el libro de Mateo, a Dios, nuestras oraciones serán escuchadas. Que muchos de nosotros no pedimos porque no sabemos pedir. Y algo de que es importante es empezar a pedir en las mañanas. Dios conoce a las personas que su corazón, su mente siempre están confiando en que tienen un Dios al cual los va a escuchar y el cual nos va a responder. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el malo no habitará junto a ti. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos y aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Déjame decirte algo, amado hermano, en estos versículos del 4 hasta el versículo 6, se ha entendido, hemos aplicado muy mal la condición, ¿verdad?, de la perspectiva que tiene Dios respecto al pecado. Hemos dicho muchas veces que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Déjame decirte, amado hermano, que eso no es correcto. Dios es santo y Dios es santo. Y la santidad de Dios no le permite de ninguna manera interactuar con el pecado. La intención de Dios es siempre limpiar el pecado,
alejarse del pecado, porque Dios no puede de ninguna manera, amado hermano, tener comunión con el pecado. Algo que sí debemos de saber como cristianos, como personas que hemos recibido la justificación de Jesucristo, que no es otra cosa más que el perdón, el mediador, para que Dios, que es santo, nos escuche por medio de Jesucristo, que es el que ha lavado nuestra iniquidad y nuestros pecados. Amados hermanos, debemos aprender que a Dios no le gusta el hombre pecador, que a Dios no le gustan las obras del pecado, que siempre cuando nosotros nos presentamos con pecado, cuando nosotros nos presentamos como hacedores de pecados, cuando nosotros nos presentamos con cierta culpabilidad, con cierta iniquidad delante de Dios, amados hermanos, no podemos recibir respuesta de Dios. Lo primero que debemos de considerar, amados hermanos, es presentarnos delante de Dios limpios, de presentarnos delante de Dios reconociendo nuestra maldad, nuestros pecados, porque déjame decirte, amado hermano, que a Dios no le gusta no nada más el pecado, sino el hombre que hace pecado. Lo dice claramente en este salmo la palabra de Dios. Dios aborrece a los hombres pecadores, a los hombres sanguinarios, a los hombres mentirosos, a los hombres que maquinan maldad, a los hombres que tienen una mente transgiversada respecto a la verdad de Dios. Dios no tiene nada que ver con las personas pecadoras. Déjame decirte, por eso la Biblia es contundente. No todas las personas son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los únicos que aceptaron a Jesucristo y fueron justificados por Jesucristo. Y esta justificación debe llevar consigo a una santificación. Y yo te pido que ahí donde estés apuntes esta palabra santificación, porque la santificación, amado hermano, es un principio en el cual debemos ser ejercitados el resto de nuestros días en la tierra. Una persona que no se santifica, una persona que no entra en un proceso de corrección, y vuelvo a ser reiterativo, corrección es una persona que reconoce su caminar, que reconoce sus faltas, que reconoce sus pecados y llega delante del Señor a través de Jesucristo y pide perdón. Y en ese perdón, amados hermanos, lucha y se conduce, ¿verdad?, con esfuerzo para cambiar su condición, ¿verdad?, y poder empezar a vivir en una condición correcta delante de Dios. Es verdad, amados hermanos, que mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, como dice el libro de Gálatas, siempre va a haber una lucha, siempre vamos a tener un pleito, una batalla constante contra los poderes que principalmente se manifiestan en nuestra carne, porque el espíritu y la carne no tienen nada que ver, pero amado hermano, nosotros tenemos como la salvación de Jesucristo la obligación de empezar a cambiar nuestra conducta. Y déjame sí ser muy puntual. Pecado es desobedecer a Dios. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. Pecado es todo aquello que hacemos y vaya en contra de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Por lo tanto, pecado es rebeldía. Y la rebeldía, amado hermano, por eso dice la palabra de Dios contundentemente, ¿verdad? Pero al soberbio, ¿verdad? Al rebelde, de ninguna manera. A los cobardes, que son personas que no quisieron ser valientes para poder enfrentar ese proceso de santificación, que, hermano, cómo cuesta trabajo santificarse, cómo cuesta trabajo el poder controlar nuestros ojos, poder controlar nuestra boca, poder controlar nuestras emociones, poder controlar nuestras conductas. Y eso, amado hermano, solamente lo podemos lograr cuando en nosotros está con mucha claridad que debemos aprender a vivir un proceso de santificación. Así como el virus que hoy nos apremia, ¿verdad?, de sanitización, que toda la gente quiere sanitizar su lugar, sanitizar su ambiente, sanitizar sus cuerpos para no contaminarse, es el mismo proceso que debemos llevar los cristianos con un proceso de santificación. Esa santificación debe llevarnos, amados hermanos, de que si eras un borracho, vas a dejar de ser un borracho. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a santificación. Si eras un mentiroso, un mitómano, tienes que empezar a ser una persona creíble, una persona que hable más verdad. Ese es un proceso de santificación. Si eres una persona orgullosa, tienes que aprender a ser humilde. Si eres violento, tienes que aprender a ser manso. En fin, amado hermano, las conductas deben empezar por un proceso de santificación.
Y una persona que esté en un proceso de santificación es una persona que en las mañanas, cuando alza sus ojos al Señor y clama al Señor y se refiere al Señor y pide y reposa en el Señor, reconociendo que Él es la autoridad, que Él es el dueño de su vida, amado hermano, Dios lo ve con mucho agrado y Dios no va a dar nunca la respuesta a una persona así. Pero una persona que está empecinada a vivir en rebeldía, y vuelvo a repetir, rebeldía es vivir en contra de lo que dice Dios. Cómo nos cuesta trabajo. Yo he ministrado durante ya muchísimos años, más de 12, 13 años, personas que se me acercan y que me dicen, es que vuelvo a sufrir esta misma condición, es que vuelvo a sufrir este mismo problema, es que no he podido salir de esto. Lo único que puedo ver como común denominador, amado hermano, es que son gente rebelde, gente que no ha querido obedecer lo que dice la Biblia, gente que no ha querido tomar en cuenta lo que dice Dios, gente que no ha querido empezar con valentía un proceso, vuelvo a ser reiterativo, de santificación. Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No han querido gestar la mente de Dios, la mente de Jesucristo. Tenemos que aprender, amados hermanos, a clasificar las cosas buenas conforme lo que dice la Biblia y a clasificar las cosas malas conforme lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios, amado hermano, no te embriagues. Si la Biblia habla con mucha claridad, los mentirosos, no seas mentiroso, los idólatras, no seas idólatra. En fin, amado hermano, la Biblia es la herramienta que Dios dejó para que nosotros vayamos trabajando en esta tierra, en ese proceso de santificación. De ninguna manera, amado hermano, podemos permanecer como comenzamos cuando recibimos a Jesús. Todos los días es un día de oportunidad para avanzar en ese proceso de santificación. Recuerda lo que dice este salmo de versículo 4 al 6. Dios no tiene nada que ver con los pecadores. Por eso veíamos en los primeros salmos que estuvimos estudiando, el que no ande en camino de escarnecedores y en consejo de hombres malos, impíos. Amado hermano, nosotros como cristianos en esta época debemos empezar a ser más selectivos en nuestras relaciones. Tenemos que ser más selectivos en las cosas que vemos, que escuchamos. Tenemos que ser más selectivos, amados hermanos, en la exigencia de una manera piadosa de vivir como le agrada a Dios. Amado hermano, esto es algo que debemos tener en cuenta. Por eso la misma Biblia dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré en aquel momento, alejaos de mí. Y ve la palabra que dice, dirá, hacedores de maldad. Quiere decir que son gente que nunca quisieron dejar de ser rebeldes, que no quisieron entrarle a un proceso de santificación, que no quisieron llevar a cabo un esfuerzo. Hemos dicho que la vida en Cristo, amado hermano, sí requiere esfuerzo, un esfuerzo muy grande que tiene que ver con la disciplina de poder orar todas las mañanas, con la disciplina de no dejar de leer la Biblia, con la disciplina de meditar lo que dice la palabra de Dios, con un esfuerzo de poder controlar la conducta conforme a lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. David era un hombre sanguinario, amado hermano, mató a muchísima gente, pero aquí mismo David habla de los hombres sanguinarios que sabe que no le agradan a Dios. David estuvo durante toda su vida en un proceso de santificación. David no fue una persona que se conformó terminar igual que como comenzó, amado hermano. Las iglesias hoy están llenas de gente cobarde que no le ha gustado entrarle a ese proceso de santificación, que simplemente se han acomodado a una justificación sin tomar en cuenta que a Dios le molesta la gente que no ha querido entrar en un proceso de santificación, porque ¿sabes qué? Es gente pecadora, es gente que no ama a Dios, es gente que jamás van a darle a Dios el lugar que Dios se merece, que es el primero en sus vidas. Puesto este salmo de David es clarísimo, empezando en la primera fracción como lo hemos hablado, ¿verdad? Dándole culto a Dios, buscando a Dios de mañana, pero en la segunda parte, ¿verdad? Enfatizando un conocimiento real de Dios. Si escuchaste bien, David conocía a Dios, hermano. Por eso David sabía claramente que las personas que se conducían de esa forma no le agradan a Dios. Y sabes qué, amado, el mundo está lleno de gente así, gente que sus errores los justifica con mentiras, gente que quiere ver su beneficio antes que el del prójimo,
gente gandalla, gente alevosa, gente violenta, gente ladrona, gente mentirosa, gente deshonesta, gente corrupta de pensamientos, de acciones, amado hermano. Gente en la que no definitivamente se debe confiar ni se puede confiar, sin importar la relación de parentesco que tengamos con ellas. Pero Dios es claro, dice la palabra de Dios, con esa gente ni te metas. Tenemos que estar claramente vistos con lo que dice la Biblia. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, amados hermanos. La gente que hace iniquidad, la gente que habla mentira, la gente que engaña y es gente sanguinaria, jamás estará delante de Dios. Nosotros, amados hermanos, en algún tiempo vivimos así, pero ahora que tenemos la oportunidad de la santificación a través de la guía de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de la oración, amado hermano, no, de ninguna manera no podemos echarnos para atrás. Mira, amado hermano, yo no estoy hoy en la Ciudad de México. A mí no fue detenimiento poder conectarme para poder compartir la palabra de Dios. Me es suma necesidad. Y en la mañana de ninguna manera me quedé sin levantar mis manos al cielo y hablarle al Señor. De hecho, mi hijo me estaba preguntando, te he pegado, que si yo estaba orando a Dios. Claro que sí, porque mi obligación es orar a Dios, porque es una gran necesidad que hay en mí, buscarlo en tiempo y en destiempo. Dile a tu hermano, Dios no tiene vacaciones, amado hermano. ¿Por qué se las tienes que dar tú? Dios siempre está esperándote todas las mañanas para escuchar tu voz, para escuchar la dependencia, para poder ver el proceso de santificación con el cual estás trabajando cada día, cada día. El versículo 8, amado hermano, dice con mucha claridad: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, enderézale delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad y son sepulcro abierto. Con su lengua hablan lisonjas. Ay, hermano, no confíes de la gente que te lisonjea, no confíes de la gente que te adula, en pocas palabras, no confíes de la gente que te hace la barba. Tenemos que ser gente con sinceridad. Tenemos que ser gente que haga una diferencia. El rey David seguramente en este salmo, ¿verdad?, expresaba las angustias que estaba pasando por el rechazo que tenía de la gente, por los enemigos. Todo hijo de Dios tendrá enemigos. En el momento que tú seas una persona que habla de Dios abiertamente, que tu conducta muestre a Dios, te vas a volver enemigo de muchas personas. La Biblia dice, pero si me rechazaron a mí, te rechazarán a ti. Y recuerda, amado hermano, no echarte para atrás como los cobardes que no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos recuerda una y otra vez, el que niegue a Jesucristo ha negado a Dios y Dios lo negará a él. Aceptar a Jesucristo es hablar de Jesucristo, vivir en Jesucristo, andar en Jesucristo, aceptar el reto de la santificación. Y eso nos va a traer muchos enemigos, amado hermano. Eso nos va a traer enemistad con el mismo sistema en el que estamos viviendo. Es un sistema caído, un sistema que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Un sistema que no le da gloria a Dios. Un sistema que no reconoce a Dios como la autoridad máxima. Pero tú y yo que conocemos al Señor, que estamos esforzándonos en sus caminos, debemos tener en cuenta que habrá muchas personas que se levanten en contra de nosotros, en contra de la forma en que pensamos y tu pensamiento es la palabra, en contra de la forma en que hablamos y tú hablas de la palabra de Dios, en contra de la forma en que vives y tú te esfuerzas en vivir una vida en santificación día con día. Mira, amado hermano, aquí había gente a mi alrededor, empecé a compartir la palabra de Dios y de momento se desaparecieron, hermano. Se fueron, se te quedan viendo como un bicho raro. A la gente no le gusta escuchar la verdad porque la verdad es luz. Hoy veía, ¿verdad? Por ahí pusieron en la mañana que Dios es luz y efectivamente, si Dios es luz, nosotros tenemos que ser destellos de esa luz en medio de la oscuridad del mundo. Aprendamos, amados hermanos, a entrarle como el rey David a este proceso de santificación, porque el rey David pedía castigo por ellos.
Escucha bien esto, ¿cuántas veces nos quedamos con las ganas de desquitarnos en nuestras fuerzas de todas las cosas que nos hacen, de todas las cosas que arremeten? Pero Dios dice en su palabra que de Él será el pago, Él será el que juzgue, Él será el que dé a cada quien conforme a merece. Por eso el rey David era una persona que clamaba a Dios justicia, como lo debes de hacer tú y lo debo ser yo. Al ver tanta iniquidad en las calles, a ver tanta maldad en los jóvenes, a ver tanta maldad en los medios de comunicación, en las modas, en las leyes, en los gobiernos, tenemos que aprender, amados hermanos, que Dios algún día estará enjuiciando a cada uno de ellos y debemos esperar el justo juicio de Dios. Mira, en la semana me llevaba Dios a hablar a una persona que, cómo arremetía en contra de nosotros, amado hermano, un vecino. Y Dios me llevaba una mañana a orar por esa persona. Decía, Señor, sí, perdóname, porque tú me has puesto ser un representante de tu amor hacia los demás. A pesar de que en mi corazón se dobla y en mi corazón, Señor, se gesta muchas veces el rencor y se gesta muchas veces el odio y se gesta muchas veces la ira. Amado hermano, tenemos que aprender a que Dios es justo y que Dios es el que va a juzgar a la gente. Y cuando nosotros oramos por esa gente que nos odia, por esa gente que nos persigue, Dios no tarda en darle su merecido, amado hermano. Podemos ver cómo en los salmos se repite una y otra vez cómo Dios va a castigar a toda esa gente perversa, a esa gente malvada, perversa, que tiene transquiversados sus pensamientos, que no quieren nada con Dios y quieren todo con el placer y el mundo. Aprendamos a santificarnos, amados hermanos. En estos tiempos de pandemia yo he sentido a muchos jóvenes de la iglesia alejados de Dios, yendo en la carnalidad del encantamiento de las redes sociales, del encantamiento del no estar ocupados, del encantamiento de las modas del mundo. Amado hermano, no es tiempo de distracción, es tiempo de santificación. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, cuando se le dirigía a Timoteo, un discípulo amado del Señor y que Pablo amaba. No menosprecien tu juventud. Y ahora yo te digo, no desperdicies tu juventud, amado hermano. Los tiempos, amado hermano, se van a cumplir sin importar la edad que tengas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú estés cuando tú dedicas tu vida a una vida de santificación con Dios. Porque esa vida de santificación, más que traer restricciones o castigos o limitaciones, al contrario, amado hermano, es una vida de paz, es una vida de victoria, es una vida que se disfruta, es una vida que puedes gozar. Recuerda lo que dice la Biblia, los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Y el vivir bajo el abrigo del Altísimo es vivir bajo la palabra de Dios, es vivir bajo la protección de Dios, es vivir bajo la conducta que Dios estableció en su palabra. Dice en el versículo 11, alégrate, alégrate, dile a tu hermano que tienes al lado, alégrate, si tú eres de los que confían en Dios, da voces de júbilo siempre. Alégrate, amado hermano, porque el día del juicio está cerca, el día del regreso del Señor está cerca, y los sacrificios que hoy en esta vida que es tan adversa a la voluntad de Dios, tuviste cualquier, por mínimo que haya sido, van a tener una gran recompensa. Escucha esto, amado hermano. Quiere decir que los esfuerzos de esa santificación que estamos hablando tendrán su recompensa. De ninguna manera se van a quedar sin recompensa, amado hermano. Todo tiene un mérito. Pero hoy sí tenemos que esforzarnos. Hoy tenemos que disciplinarnos. Hoy tenemos que restringirnos muchas veces. Hoy no sé cómo te habrás pasado tú en el ayuno. Yo tuve que hacer medio ayuno, amado hermano. Yo soy muy, muy comelón y pude haber comido mucho más. Pero ¿sabes qué? A la consecuencia de lo que estaba yo en un evento, en este desayuno, tuve que comer algo.
Pero yo le decía al Señor, Padre, no permitas que yo rechace ese sacrificio, Padre, porque ese sacrificio no es para ti, es para que yo entre en un proceso de santificación para entonces sí agradarte a ti. No pongas pretextos para Dios, amado hermano. Hay muchos hermanos que les cuesta trabajo hasta hacer una tarea, una petición muy simple. Los tienes que estar correteando, les tienes que estar dando de varazos, porque en ellos todavía hay rebeldía, porque en ellos todavía hay iniquidad. Y en muchos casos porque no han querido ni han entendido que a Dios se le tiene que llegar en un proceso de santificación. Aprende a gozarte en Dios, amado hermano. Aprende a vivir la vida en plenitud con Dios. Aprende a ver las cosas a través de los ojos de Dios. Los ojos de Dios son su palabra. Aprende a conducirte sabiamente, amado hermano, porque tu destino será un destino de júbilo. Termina este salmo diciendo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. No te quedan ni la menor duda, amado hermano. En algún tiempo les he comentado y algún día podría hablar horas de las cosas, de las veces que Dios me ha defendido, de las veces que Dios ha sido mi escudo, cuando en diferentes circunstancias me vi atacado, me vi señalado, me vi ofendido. Por eso dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced que el Señor es el Todopoderoso. Shelah. Así que, amado hermano, los salmos son vitamina para los hijos de Dios que quieren trabajar en el área espiritual. Los salmos siempre nos traen un confort y una esperanza y una fuerza, amado hermano, la cual debemos recordar. Todas las mañanas, amado hermano, no te salgas sin ver buscado a Dios. No te equivoques en las prioridades en tu vida, porque entonces Dios siempre será tu escudo. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Gracias porque eres bueno y tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, es nueva cada mañana. Gracias, Dios, porque tú has hecho la creación para dar testimonio de que tú existes, Dios, y que tú eres el Dios todopoderoso. Tú pusiste el límite al mar, Padre. Cada amanecer, Señor, es único e irrepetible, Padre, como lo es cada ser humano, Padre, que tú creaste. La creación gime, Señor, esperando la manifestación de tus hijos, Padre, a los que has puesto tu Santo Espíritu. Amado Dios, se avecinan y se huelen tiempos apocalípticos. Y tu amada iglesia, Señor, necesita ser fortalecida, necesita ser educada, necesita ser disciplinada, necesita ser guiada y protegida. Por eso hoy clamo, Dios Todopoderoso, a tu presencia para que ahí donde esté cada persona, Señor, sin importar la circunstancia que esté viviendo, Padre, porque tú conoces todo, para ti no hay nada ajeno, mi Dios. Te pido que mandes tu Santo Espíritu para que traigas la confianza, Dios, para que recuerden que eres olor fragante y tu invitación a la salvación y a la santificación sigue siendo abierta, Señor, porque aún son tiempos de ser redimidos. Padre, te alabamos y te adoramos. Bendecimos a cada persona que escucha porque sabemos que no es obra de la casualidad, si no es diosidencia que estén escuchando este mensaje. Arrepiéntete tú que escuchas, porque los tiempos todavía se permiten, porque ya están más cercanos los tiempos del regreso de Jesucristo. Y no vendrá ahora en paz, sino vendrá con espada en la mano para poder aniquilar a todos los que se han levantado en su nombre y dar corona a todos los que se han esforzado y no han alabado. Benditos del Señor, anímense y alégrense porque son tiempos en los cuales los verdaderos adoradores se van a levantar y van a dar voces de verdad. Y los verdaderos adoradores se identificarán en un mismo espíritu y en un mismo gemir. Porque a los pequeños has puesto profecía en sus labios y a los ancianos has dado sueños y visiones. Porque tu regreso está cerca, Dios.
Alabamos tu presencia en esta iglesia. Alabamos tu presencia en cada hermano, Señor, que siente tu espíritu, Dios, y que se estremece, Padre, y que claman, Abba, Padre, porque tu presencia es grande, Dios. ¿Quién la puede contener si los cielos de los cielos, Señor, son incapaces de hacerlo? Sin embargo, has venido a morar en cada cuerpo que está hoy oyendo, Dios, para que sea santificado, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús y bendecimos a cada persona que esté escuchando para que la salvación, la justificación, la santificación y la redención en el día esperado, Padre, sea en todos ellos en el nombre de Jesús. Que así sea, Padre amado. Amén.